Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, este espacio que tenemos acá en Noticia Monumental de entrevista, donde este año hemos conversado con muchas figuras, especialmente en un año preelectoral. Hemos conocido a todos los aspirantes que han anunciado ya sea una candidatura, una precandidatura. Los hemos tenido en este podcast. Ya nos hacía falta, ¿verdad?, volver a estar con ustedes. Así que abrazo a toda la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas de Noticias Monumental y de Punto de Encuentro. Alejandro me acompaña, una servidora, Febe Cruz. ¿Cómo estás, Ale? Y hoy vamos a seguir conociendo figuras que tienen que ver en todo esto que se nos viene en los próximos meses de la campaña electoral, porque no solamente hemos tenido candidaturas a la presidencia, sino también presidencias de los partidos políticos. El saludo, Fede, para vos y para quienes nos acompañan en este episodio de Punto de Encuentro. Seguimos inmersos en esta aventura de llegar a las elecciones del año 2026. Hemos hablado acá con personas de partidos emergentes y figuras emergentes, ¿verdad? Pero también nos ha convocado en distintas ocasiones a hablar de partidos tradicionales, que ya saben lo que es gobernar nuestro país, que a lo mejor tiene muchos años de no hacerlo, pero que siempre están ahí en el panorama electoral, y conocer la realidad de sus partidos también es importante de cara a este proceso, y es precisamente lo que nos ocupa en esta ocasión. Por eso está con nosotros don Mario Loría, presidente del Partido Unidad Social Cristiana, a quien le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. Don Mario, gracias por acompañarnos. Una figura que nos contaba fuera de micrófonos, había estado siempre, ¿verdad?, ligado al Partido Unidad Social Cristiana, también, ¿verdad?, todos los procesos electorales, pero ahora como una cara visible dentro de la agrupación. Yo creo que usted es consciente de que lidera como presidente uno de los partidos tradicionales de nuestro país, con mayor historia, con mayor expectativa, pero también que no se le ha hecho fácil gobernar en los últimos 23 años porque la gente no le ha dado la oportunidad nuevamente. Pero ya vamos a hablar de todo eso, y cuéntenos cómo es que llega usted a ser presidente del Partido Unidad Social Cristiana, y esa experiencia estando ya como una cara visible, ¿era lo que esperaba o lo han sorprendido cosas? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en este espacio para conversar de un tema tan apasionante para todos los ticos como es la política. Yo creo que todos los ticos somos doctores, entrenadores de fútbol y políticos. Hoy nos trae este tema y de verdad muchas gracias por abrir este espacio y para abrírselo a la unidad, quien hoy me toca representar. Respondiendo un poco tu pregunta, desde muy joven he estado en la política y siempre bajo la bandera del Partido Unidad Social Cristiana. Desde guía, después jefe guía, después ayudando a coordinar el cantón, después ayudando a coordinar la provincia, y ahí he ido creciendo, siempre creyendo que los partidos políticos y la política son herramientas para mantener esta paz y estos muchos beneficios que nos otorga vivir en este país. Porque realmente cuando ponemos el 1 a 1 de nuestro país contra muchos otros, somos bendecidos de vivir en este país. Pero sin ánimo de aspirar a un puesto político, algún puesto, de elección popular. De momento no es una aspiración que tengo. Y yo creo que más bien esa no aspiración a un cargo de elección popular es lo que me llevó a la presidencia del partido. Recordemos que yo fui electo en un momento cuando había dos precandidatos que mostraban interés. Sí, don Juan Carlos y don Leslie. Y don Leslie, en ese momento. Con ambos tenía una gran afinidad, o sea, me llevaba muy bien, políticamente podíamos hablar, siempre en un tono de mucho respeto con ambos, y es de ahí cuando Juan Carlos sale, porque ya va a trabajar sus aspiraciones de precandidatura, que se trata de buscar una figura que no llegara con una tendencia u otra. Y en ese momento, pese a que yo había estado más cercano en la diputación a Leslie, por ser de Alajuela, pero en el proceso de trabajar las precandidaturas había estado más cerca a Juan Carlos, ambos me dan el voto de confianza y me solicitan aspirar a la presidencia, y así es como llego. Así es como llega a ser presidente del Partido Unidad Social Cristiana, que decía, arrancando la entrevista, don Mario, de que tienen un enorme reto dentro del partido. Hace 23 años no ganan una elección. Cuando uno habla con figuras social cristianas, dicen es que el PUSC tiene vocación de gobernar. Pero ¿por qué la gente les ha dicho que no? ¿Cómo lee usted, verdad, esa negativa de que han estado cerca, han tenido figuras interesantes, pero ni siquiera, verdad, por lo menos recientemente, para meterse en una segunda ronda electoral? ¿Por qué Costa Rica tantas veces les ha dicho que no, luego de ser un partido
que formaba parte del histórico bipartidismo de este país. Yo creo que el país nos ha dicho que sí, porque recordemos que después de haber tenido a 2 expresidentes en la cárcel por motivos que después la justicia determinó que eran injustas y les dio la razón, pero en su momento, ante los ojos de la nación, teníamos a 2 expresidentes en la cárcel. Esa era nuestra realidad. Era para que se muriera el partido. Y no lo hicimos. Pasamos a 5 diputados, evidentemente ahí fue nos pusieron sobre la lupa y nos dijeron, hey, te voy a dar una oportunidad más. Eso fue lo que nos dijo Costa Rica en ese momento. Y lo hicimos bien. ¿Por qué? Porque hemos pasado de 5 a 6, a 7, a 9 diputados que tenemos hoy. Pero no solamente hemos crecido en eso, no solamente crecimos en diputados, crecimos en regidores a nivel país, crecimos en alcaldes a nivel país, crecimos, políticamente hemos estado creciendo. Y fuera de cámaras hablábamos de que yo soy sapricista, pero vivo en Alajuela. Pues el equipo que representa a mi provincia, la Liga Deportiva Alajuelense, tiene rato no ganar campeonatos, pero en Liga Femenina lo hace muy bien, pero en las juveniles lo hace muy bien. Por supuesto que es importante el campeonato nacional, pero sus finanzas van bien, sus proyectos de CAR van bien, y ha sido igual con el Partido de la Unidad. Hemos sido responsables. Si vemos nuestra agenda parlamentaria de aquí hacia atrás, hemos sido garantes de proyectos importantes para el país. Y no solamente eso, sino que nosotros sí nos hemos comido la bronca. ¿Por qué? Porque en su momento Abel Pacheco levantó la mano y dijo, necesitamos un plan fiscal. Fue el primer presidente que se paró en seco y dijo, no puedo gastar más y necesitamos un reajuste en las finanzas públicas. ¿Y qué hizo el PAC? Agarró eso como bandera política, de no más impuestos, de no más plan fiscal, y era una mala palabra. Pasaron 2 gobiernos de liberación, venían diciendo, necesitamos un reordenamiento de las finanzas públicas. La Unidad decía, los comprendo, es verdad. El PAC venía diciendo que no. Y cuando el PAC gobernó, ¿qué fue lo que hizo? Levantó la mano y dijo, necesito un reordenamiento de las finanzas públicas. ¿Y qué hizo la Unidad? Lo apoyó. Y lo votó a favor, pese a la factura en ese momento política que pudiese haber sido, pero hemos sido responsables. Usted ve el vaso medio lleno, ¿verdad? Porque yo le pregunto, ¿por qué les han dicho que no? Usted dice, más bien nos han dicho que sí, después del golpe que coinciden varias figuras social cristianas, les dio el tema de los expresidentes. Pero yo quiero insistir, don Mario, en que usted creció en un partido de Unidad Social Cristiana muy exitoso electoralmente, ¿verdad? De grandes glorias, claro. En donde entre el 90 y el 2006, 3 de 4 gobiernos fueron del Partido de Unidad Social Cristiana. Entonces, después de haber tenido ese éxito tan fuerte, donde Costa Rica sí les dijo que sí, y el sí más grande, ¿verdad?, que es gobernar nuestro país, ¿por qué les ha costado tanto después? Si efectivamente la justicia le da la razón a esos expresidentes y los mantiene en la Asamblea Legislativa, ¿qué les ha faltado para volver a figurar entre los primeros lugares, por lo menos, meterse en una segunda ronda, que ha sido la tendencia en las últimas elecciones? Bueno, aquí sí voy a dar un criterio personal, porque yo creo que una respuesta a esa pregunta sí merece un análisis profundo, y posiblemente con más estadística de la que en estos momentos yo pueda tener a mano. Pero la Unidad, vamos a ver, los primeros 2, 3 gobiernos todavía estábamos pagando la factura de ese proceso político-judicial que se vivió, como que vivimos, enfrentamos como partido. Pero ya después de eso, la política cambió. Y definitivamente el tema de ser un partido tradicional no te daba ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque la gente votaba por figuras, votaba también, y hoy está votando por quien logra manejar... Campaña personalista. Claro, pero por quien logra manejar el momento, los tópicos del momento, por quien logra manejar ese tema que calienta el momento. En su momento, alguna agenda progresista le dio una ventaja competitiva al PAC, porque vieron que con Otón, que era una figura políticamente importante, y con el tema de no impuestos no era su plus para ganar esas elecciones, posiblemente ellos cambiaron un poco su perfil de candidato, su perfil de su speech electoral, y lograron esa contienda. Y bueno,
para nadie es un secreto que las últimas 3 personas que se han sentado en Zapote no han sido los favoritos en las encuestas todavía 3 meses antes, todavía 2 meses antes. Por eso, pero sí han sabido leer el momento. Está diciendo que la unidad no ha sabido leer los momentos en las últimas elecciones. Estoy diciendo, exacto, con lo poco que tengo ahorita en mis manos y en mi análisis, posiblemente lo que estoy diciendo es, no hemos sabido leer ese momento, el perfil de candidato y el discurso hacia el electorado. Es parte de lo que nos ha faltado y por eso hacemos un cambio completamente radical en estas elecciones con la ratificación que se va a hacer el próximo sábado 26 con don Juan Carlos Hidalgo. Una persona joven, con un perfil diferente, algunos lo tachan un poquito más de irse hacia la derecha. Yo lo que lo tacho es de querer pensar diferente y buscar soluciones diferentes y desde mi función privada eso siempre ha resultado porque pensar igual y actuar igual no te da resultados diferentes. ¿Sienten que don Juan Carlos es la persona para leer lo que tiene que leer durante una campaña electoral? Usted me lo está diciendo así porque considera, pero tampoco tuvieron mucho dónde elegir, ¿verdad? Los socialcristianos, porque al final habían 2 personas interesadas y solamente queda don Juan Carlos Hidalgo. Entonces, realmente, al final el socialcristiano no pudo dividirse un poquito en ver otras opciones, ¿verdad? Y eso pasa con los partidos que solamente llevan una precandidatura ratificada. Bueno, en su momento, el actual presidente también no vivió un proceso interno electoral de mostrarse entre otras figuras. Eso no te hace más o menos mejor candidato. No, pero es que usted lo puede ver como un vaso medio lleno, medio vacío, porque yo le digo, al no tener esa convención, ya sea abierta o cerrada, evitas un desgaste del partido, porque van a aparecer, ¿verdad?, tendencias y se va a dividir la agrupación de una u otra manera. Pero además, puedes verlo medio vacío, diciendo, híjole, no tuvimos ese desgaste en esa precampaña. Lo podemos tener cuando empiecen a pasar cosas durante la campaña y más bien puede ser contraproducente para la agrupación política. ¿Cómo lo lee usted? No, es que recordemos que Juan Carlos asume la presidencia del partido con claras intenciones de hacer una carrera política hacia su precandidatura. Bueno, él no lo aceptaba así. Y muchos lo acompañamos. Y muchos, de hecho, por eso en algún momento una persona que originalmente la conocíamos por ser financista de algunos candidatos que han estado dentro de la unidad, cuando levantó la mano y dijo, bueno, tal vez yo quiero, ya he apoyado a muchos, ahora me toca a mí, y después él se va de la agrupación política, no sigue dentro de la unidad, es porque él también testea un poco cómo está. Don Douglas es. Sí, don Douglas Soto. Testea un poco y se da cuenta que la dirigencia, las bases, el gran grueso del social cristiano ya estaba apoyando la candidatura a Juan Carlos Hidalgo. Ok, entonces ustedes no temen que ese desgaste que se da en la precampaña pueda darse con divisiones ahora que ya lo ratifiquen y empiecen a brincar, ¿verdad?, por aquí y por allá, esas divisiones normales que hay dentro de una agrupación política y que se queman casi siempre en esa precampaña. Claro, ¿No temen eso? La política es de pasiones. Más que la unidad, en algunos aspectos, especialmente legislativos, no se ha visto tan unida, ¿verdad? Por eso le planteo esta posibilidad de que no tuvieron ese desgaste en una convención interna y que lo puedan tener ahora en la campaña ya con don Juan Carlos como candidato. Por eso le digo, ¿qué prevé usted? Bueno, desde esa pequeña fracción de 5 diputados que mencionamos hace un momento hasta la fecha, no hemos tenido la renuncia de ningún diputado a la fracción. Aunque pensemos diferente, aunque veamos... Aunque se acusen de traición los primeros de mayo. Doña Shirley Díaz no renunció. Aunque veamos... Doña Shirley se declaró sí, independiente. creo que sí, al cierre, pero ya fue el cierre ya el cierre de su periodo. Pero, vamos a ver, la política es pasión. Y no porque nosotros 3 estemos en esta cabina, digamos que el micrófono tiene que ser rojo. Posiblemente yo por el reflejo de la luz lo vea anaranjado, porque el tuyo lo veo anaranjado. Entonces... Aunque veamos proyectos de ley diferentes o aunque haya un tema de pasiones porque alguien me dijo que me iba a apoyar y no me va a apoyar, nos mantenemos dentro de la unidad, nos mantenemos unidos y aún así hay reuniones de fracción donde seguimos coordinando y trabajando proyectos. Entonces,
el que no hubiésemos vivido en este periodo interno de renovación de estructuras, una votación interna para elegir 1, 2 o 3 candidatos, eso yo creo que más bien nos da una ventaja competitiva de un desgaste menor, financieramente también es un desgaste menor, físicamente es un desgaste menor, porque ya per se el proceso de renovación de estructuras en este país es algo intenso y retador. Quería ir un par de cosas a lo interno del Partido Unidad Social Cristiana. Una cosa, la que me interesa mucho, es cuál es el perfil del militante social cristiano ahorita, cómo les ha ido en esa evolución generacional en donde una gran mayoría de jóvenes, por ejemplo, no se sienten identificados con ningún partido político, y si se sienten identificados probablemente estén lejos de ideas de partidos tradicionales, pero cómo les ha ido a ustedes en esa evolución de la conformación de la militancia social cristiana ahorita a este punto. ¿Consideran que están en el mejor momento desde que tuvieron esa debacle electoral a este momento a nivel de militancia, a nivel de apoyos dentro del partido? Y se han recuperado socialcristianos, ¿verdad? Sí, porque también se fueron para el PAC, para el Movimiento Libertario en su momento, cuando estaba todo esto con el partido. Y posiblemente algunas figuras o algunas personas de peso, como ahí lo conversamos fuera de cámaras, salieron o están con alguna anuencia a estar en algún partido ahorita tendencia. Respondiendo al tema de la militancia, lo que hablo es estadística. En este periodo que acaba de pasar municipal, crecimos en alcaldías, crecimos en regidores, crecimos en síndicos. Entonces, el partido cada vez está creciendo más a nivel de las cosas tangibles. A nivel de percepción, de partido y demás, cada día, y esto no es algo que le pase solo al Partido de la Unidad, cada día la persona se decanta más como un voto independiente, indeciso, y que toma la decisión al final. Entonces, yo creo que independientemente de los procesos que hemos vivido o que viviremos, tenemos que como partido garantizarnos siempre poder hacer bien la renovación de estructuras y buscar esas personas claves para enfrentar los procesos electorales. Pero usted me mencionó algo muy importante, y era cómo han vivido ese proceso de renovación de las militancias y demás. Veamos la actual fracción que tenemos. La actual fracción que tenemos hace 3 años que ingresaron a ejercer su legislatura, éramos una de las fracciones más jóvenes, con personas completamente desconocidas en el ámbito político. Un Carlos Felipe, una Daniela Rojas, una María Marta, Melina Hoy, sí, con un apellido de descendencia política porque su papá fue diputado en 2 ocasiones, me parece, pero también fue una joven porque las cosas aquí se ganan trabajando. Aquí el que viene y trabaja se gana un puesto. Aquí no hay ungidos, no hay agua bendita, no, aquí las cosas se ganan trabajando. Y en algún momento personas que no son ni de apellido fuerte o de un cantón o un municipio electoralmente grandes han ganado diputaciones. En San Mateo tuvo una diputación dentro de la Unidad, alguien oriundo de ahí. Y así, solo por poner un ejemplo entre muchos, porque hemos tenido esa renovación. Y lo otro que quería preguntarle, don Mario, es algo que para los socialcristianos es muy sagrado, Dios libre, ¿verdad? Que usted le diga que lo institucionalizado y lo fuerte que tienen el tema de que las candidaturas a diputados las elijan las asambleas provinciales, ¿verdad? Que eso es algo que para los socialcristianos se defiende muchísimo, ¿verdad? Y cuando se les intenta cuestionar, no, es que para nosotros las provincias son muy importantes. Tomando en cuenta los antecedentes que mencionaba Febe de las divisiones dentro de la fracción, me acuerdo de 2014-2018, por un lado estaba doña Rosibel Ramos y compañía, y por el otro estaba don Rafa Ortiz, don Humberto Vargas, don Jorge Rodríguez. En la asamblea que siguió, me acuerdo que por un lado iba don Pablo Heriberto Barca, doña Marinés Solís, y por el otro también estaba don Oscar Cascante, doña María Vita Monge, y en la actual Asamblea Legislativa también lo hemos visto, ¿verdad? Con don Carlos Felipe García y doña María Marta Carballo, que usted los acaba de mencionar. Esa estrategia que tiene el PUS para elegir a sus candidaturas a diputados es lo que le ha generado esa división, y qué lectura hace usted sobre eso que pues ha sido muy tradicional dentro de la unidad y que a lo mejor puede haberse traducido en esas divisiones que vemos y que la verdad es que no se veía en el partido cada 1 de mayo cuando eso pasa. Que uno entiende que en un partido hay diferencias, claro, pero al final, cuando estamos en esa famosa transmisión del 1 de mayo, todos los analistas coinciden en que se ve horrible lo que le pasa al partido y solo pierde el partido. Mucho. Yo creo que tal vez la última elección del 1 de mayo fue tal vez la que yo recuerde con una proyección un poco más
no agradable, para no utilizar adjetivos Que se calificativos. acusaron de traición y todo. Sí, tal vez porque si yo te dije a vos de frente, Sí, cara, sí, sí, diciéndote voy con vos y después no voy con vos, pero es un tema pasional. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Qué pasa si Mario Loría llega y dice, a partir de ahora ustedes dos son diputados y usted, porque yo lo siento muy afines a mí y al final de cuentas, y pongo otros 5 más y al final de cuentas llevo 6 diputados que yo puse porque yo conozco, porque son mis amigos o porque hay un tema de afinidad que nos define? Entonces, por supuesto que es muy probable que nosotros siempre nos vayamos a poner de acuerdo porque hay algunas cosas que nos unen o algunas cosas que me deben. Pero en la unidad no. La unidad fue el único partido político que, para poder hacer esa transición de sobrevivir a los cambios políticos, descentralizamos la elección a diputados y se la dimos a cada provincia. Y hoy cada provincia es, mediante un proceso de renovación de estructuras, quien elige a sus diputados. Ahí el candidato no puede meter mano, no puede meter agua bendita, no puede ungir, no puede hacer nada, porque es la estructura de cada provincia, después de los procesos internos, quien elige a sus representantes. O sea, ¿usted siente que pesa más esa representatividad y esa manera en la que lo elige el PUSC, a pesar de que a posteriori se pueda ver una fracción dividida, como lo hemos visto en las últimas, por lo menos 3 administraciones o 3 periodos constitucionales? Mira, la hemos visto divididas en algunos momentos, la hemos visto divididas tal vez en los primeros de mayo, donde hay algunas negociaciones o de un asesor o de poder participar en alguna comisión, pero hacia atrás, en la elaboración de proyectos de ley, en el respaldo de los proyectos de ley, ahí normalmente siempre están juntos. Siempre hay reuniones de fracción donde esa puerta del disgusto o de las diferencias se cierra y se deja fuera y se trabajan cosas en conjunto. Les pongo un ejemplo del proyecto para unión de las personas del mismo sexo. La primer fracción que dijo, tenemos que hacer este proyecto de ley, y lo constituyó y lo elaboró, fue la fracción de la unidad, porque sabía que teníamos ¿cómo se llama? Un rezago, Una deuda Uh-huh. con la historia de dar ese derecho, y lo trabajamos, y después le cambiaron un punto, una coma, y alguien dijo, es mío, pero no nos importa cómo nació. Pero el partido como tal, la fracción se mantuvo unida, respaldó el proyecto. Ahorita hay otros proyectos bellísimos, hay proyectos de seguridad país que los hemos tomado la bandera. Ahorita el tema de la jornada 4.3, o sea, hay muchas cosas que como fracción hemos sido responsables, y ahí las divisiones pasan a un segundo plano. Don Mario, entiendo que don Miguel Ángel está cerca del partido, de los expresidentes. Don Abel Pacheco. Don Abel Pacheco, por un tema de salud, él está retirado de la política. Y los excandidatos de estos últimos 5 periodos, por ejemplo, don Ricardo Toledo, don Rodolfo Pisa, don Luis Fishman, doña Linet Saborío, ¿están cerca del partido político o no todos? Algunos sí y no todos. Algunos sí, no todos. ¿Quiénes sí? Don Luis Fishman ahorita no está cerca del partido. Toledo sí ha estado cerca del partido en diferentes actividades participando. Uh-huh. Don Rodolfo Pisa activamente es alguien con un gran conocimiento en muchas áreas país, a quien se le ha consultado y ha participado. Lorena Vázquez es una exministra y exdiputada que ha estado cerca. Doña Linet Saborío es alguien que está cerca y con quien se ha trabajado temas de seguridad. Y efectivamente don Miguel Ángel Rodríguez, su conocimiento país y principalmente su conocimiento de economía global, lo hace una persona a quien podemos ir y consultar y tener cerca, dichosamente. De hecho, hace unas semanas conversamos con él aquí mismo en Punto de Encuentro. Nos decía que le dolía lo cerca que ha visto al Partido Unidad Social Cristiana del gobierno en los últimos años. Algunos diputados, sí. Algunos diputados. ¿Usted considera que se ha visto el PUSC muy cerca del oficialismo? Yo creo que hemos coincidido en proyectos de ley y en proyectos país que nos toca defender y apoyar. Igual nos pudieron haber juzgado en su momento por haber apoyado algunos proyectos de ley, como lo mencionamos antes, como el plan fiscal, o porque algunos militantes en nuestros... el PAC les decían co-gobierno porque estaban incluso militantes dentro del partido y del gobierno, ¿verdad? Por supuesto, ese es un ejemplo. Pero igual con Liberación Nacional, cuando ellos gobernaron,
nos tocó defender y apoyar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, solo por poner un ejemplo, que perfectamente pudimos habernos rasgado las vestiduras y decir ese proyecto no va y buscar un tema populista, pero siempre hemos sido responsables con los proyectos país importantes y en esta ocasión no es la diferencia. Posiblemente porque la política ha cambiado y definitivamente yo creo que los tres que estamos en esta sala pudiésemos coincidir en que la comunicación política en los últimos 2 o 3 años cambió abruptamente también, posiblemente... Por eso han coincidido, pero no son aliados. No somos aliados. Ni creen que les vaya a perjudicar electoralmente esa cercanía que puede ser percibida incluso por el mismo Miguel Ángel Rodríguez. Es muy difícil decir si nos va bien en esta elección o no nos va tan bien en esta elección, que fue por la cercanía con gobierno por la cercanía con proyectos de gobierno o proyectos que se sacaron en este periodo, que ese haya sido el factor que determinó que nos haya ido bien o mal. Yo creo que el que nos vaya bien o mal va a estar sujeto o más pegado a otros temas como la capacidad de lograr financiamiento, una buena agencia publicitaria, porque el tema de cómo se maneja el discurso, de cómo se transmite, es tan importante hoy día, de qué tanto acceso puedes tener a las redes sociales, donde hoy no es cualquiera quien tiene la habilidad y la capacidad de poder manejarlas, etcétera. Don Mario, se ha dado un fenómeno, porque usted nos decía que han ido creciendo, ¿verdad? También, a pesar de lo que pasó con los expresidentes, se han mantenido en la presencia de municipalidades, en la Asamblea Legislativa también, pero se ha estado dando un fenómeno recientemente que es la renuncia de algunos alcaldes y alcaldesas al partido político con el que llegaron para sumarse al movimiento oficialista. Así lo han ido anunciando, ¿verdad? De hecho, en las últimas semanas. De hecho, la alcaldesa de San Ramón, ¿verdad?, renunció también al Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cómo tienen ustedes mapeado eso en un año, ¿verdad?, importante de cara a la campaña, de cara a las elecciones, que las alcaldías que ustedes tengan se mantengan, ¿verdad?, en conjunto trabajando por el plan nacional que tienen para el 1 de febrero de 2026 con don Juan Carlos Hidalgo? ¿Los tienen monitoreados? Todo esto que sale en medios de que se va un alcalde de tal partido para apoyar el oficialismo, ¿han tenido que levantar el teléfono para cuidar de alguna manera, ¿verdad?, lo que ganaron en el 2024? A la actualidad se han ido 2 personas, 2 alcaldes de la unidad, pero también se han ido del PLP, también se han ido PLN, Unidos del Podemos, PLN, Unidos Podemos y demás. Quisiera no sonar estribillo, pero la política cambió, la comunicación política cambió. Antes siento que era como un juego de ron de cartas, hoy es más un tema de póker. La agresividad, y no se entienda agresividad por las palabras o la manera en cómo se habla, sino porque es más veloz, porque es diferente, posiblemente hoy se vea, pero si en su momento, cuando el PAC era gobierno y volvió a gobernar y muchas figuras del Partido de la Unidad se fueron, no por eso nos debilitamos como partido, no por eso tuvimos una fracción menor, no por eso en el periodo posterior de alcaldías decrecimos, por el contrario, crecimos. Entonces, es un movimiento natural al cual hemos tenido que aprender a vivir, tanto la unidad como todos los partidos políticos, y es a que muchas personas se pueden ir y muchas personas pueden regresar. Entonces, ¿hubiese querido que no se fueran? Sí, pero se fueron. Y ahora tenemos que vivir con eso y tenemos como partido una responsabilidad de ir a ver cómo estructuramos esos municipios donde ellos eran. Claro, pero lo que le preguntaba era, viendo eso, ¿verdad?, no solamente que le está pasando a la Unidad Social Cristiana, sino a otras agrupaciones, no sé si han intentado blindar al resto de alcaldías, porque muchos de ellos es como, mira, es que el partido me abandonó, entonces llegó el oficialismo y creí en el proyecto de la continuidad. Sí, yo discrepo de esa frase del partido me abandonó, porque siempre los puentes, la comunicación, la cercanía ha estado. Creo que han sido más temas electorales los que han mediado la renuncia de las personas, pero sí, hemos tratado de estar cerca. El candidato en particular, Juan Carlos Hidalgo, ha estado en conversaciones continuas, visitando las comunidades y a los actuales alcaldes para entender un poco, y definitivamente todos ya han recibido la invitación, para no utilizar otra palabra,
de... ¿Los han contactado a los demás alcaldes del PUSC? Sí, claro. ¿Y ustedes están confiados en que los que todavía están en el partido se mantengan ahí? Yo creo se han que brindado de esa manera, creo que decía Fer. Yo creo que uno nunca debería estar confiado. Sí, pero han hecho el esfuerzo para decir, hemos hecho el esfuerzo hey. para que ellos sientan que están acompañados, como siempre lo han estado, y entender un poco y anticiparnos a posibles movimientos. Y a hoy yo no diría que tengamos un movimiento cerca de algún otro futuro, alcalde, regidor o síndico. ¿Y cómo ve la campaña, don Mario? Ya viendo, y ahora que el oficialismo ha estado reclutando alcaldes, por ejemplo, si ven realmente al Poder Ejecutivo o al oficialismo más bien como el rival a vencer, tomando en cuenta el apoyo que hay hacia el presidente de la República y al gobierno, que no es tan lejano al del presidente, ciertamente es menor, pero no tan lejano, considerando un eventual proyecto de continuidad, ahora que ya tenemos una figura que ha levantado el nombre para dar una eventual continuidad a las ideas del chavismo, del rodriguismo. ¿Cómo lo visualizan ustedes de cara a este proceso? También que uno podría decir que el posible voto chavista o de continuidad del chavismo puede ser también eventualmente un voto que le puede interesar y que le puede generar riqueza electoral al Partido Unidad Social Cristiana. Ahí hay varias cosas. Uno, falta mucha agua por pasar debajo del puente. O sea, de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas. Supongo que así me respondería si le pregunto por los sondeos que ya circulan, lo bajo que sale don Juan Carlos Hidalgo. Sí. Me imagino que me va a responder lo mismo, falta mucha agua por pasar. Falta mucha agua por pasar y creo que deberíamos de hacer una invitación a todo el electorado que les gusta ver encuestas, a que vea las encuestas de los últimos 4 y 8 años y 12 años hacia atrás, para que veamos un poco la temática de un julio antes de las elecciones, que eran 7, 8 meses antes de las elecciones. Y en qué posición estaban los candidatos en ese momento. No sé si se acuerdan a Carlos Alvarado haciendo una cruzada fuera de Teletica para que lo invitaran a la entrevista, al debate. Don Luis porque, Guillermo Solís y don Rodrigo etcétera. Chávez. Por eso, ¿ustedes creen, más allá de lo que está pasando ahorita 100%. en las encuestas, de que don Juan Carlos va a lograr consolidar apoyos en estos próximos meses, pero sobre todo porque lo conozcan más? Me parece que creo que es una figura desconocida. Para nosotros no, porque ha sido analista durante muchísimos años, intentó ser diputado, no lo logró, pero uno lo tiene en la órbita, pero mucho costarricense puede que no tenga idea de quién es. Por supuesto, pero cuando lo escuchas defender las ponencias y los criterios por los cuales la unidad quiere luchar, cuando lo escuchas debatir y entiendes un poco la profundidad a la que él puede llegar de análisis, de entendimiento de las cosas, dices, este candidato es bueno. Y así nos ha pasado a todos, que lo hemos pasado por todas esas pruebas de ácido, de esos filtros. Ácido, eso es un tema bancario que lo utilizo ahorita. Pues dicen que le hicieron a don Juan Carlos, ¿verdad? Sí, por eso es que ahora el colocho, no ácido. Es un tema bancario. Por todos los filtros, por todas las revisiones, y hemos visto a una persona que sabe salir fuerte, que sabe defender criterios, que tiene un bagaje internacional muy importante, que tiene acceso a muchas organizaciones internacionales. Aunque no tiene experiencia en la función pública, eso también, ¿verdad? Se lo han cuestionado. Yo creo que eso no lo hace menos. Carlos Alvarado creo que brincó por un ministerio y otro lugar antes. Declino opinar si lo hizo bien o mal como presidente. Entonces, yo creo que ese hoy no es un requisito que los costarricenses pidan para que para permitirle a alguien ser su gobernante. Creo que le van a revisar con lupa su pasado, qué tan limpia está esa carta de hoja de vida, qué tanto bagaje internacional tenga, cómo nos va a representar hacia afuera. Porque definitivamente un presidente que quiera gobernar solo al interno, nos vamos a quedar muy cortos. O sea, 4 millones de habitantes es un municipio de México, o un pueblo, o un municipio de Colombia. Definitivamente tenemos que gobernar hacia afuera, tenemos que hacer muy buenas relaciones con nuestros principales socios comerciales, y en esa parte es de las fortalezas de Juan Carlos Hidalgo. Pero usted siente que reconocen que parten de una base electoral muy baja.
por esos sondeos que hemos estado viendo donde Juan Carlos aparece muy abajo. Sí, y posiblemente el partido también. Posiblemente ambos, tanto el partido como Juan Carlos, hoy amanecemos en las encuestas abajo, pero la conformación del equipo, estamos haciendo núcleos de acción programática donde estamos trabajando los diferentes temas nacionales para poder crear, y les aseguro que va a ser el mejor plan de gobierno de todos los candidatos, y saber que va a ser Juan Carlos Hidalgo quien lo va a defender, eso me da mucha tranquilidad de cara al crecimiento que vamos a tener al cierre de la campaña electoral. Don Mario, para retomar la pregunta que le estaba haciendo Alejandro, lo interrumpí, sorry, Ale. No se preocupe. Sobre el tema del rival a vencer, si es el oficialismo, además de que ellos hablan de que van a ganar en primera ronda y con 40 diputados. ¿Cómo lo ve el presidente del Partido Unidad Social Cristiana? Sí, bueno, la liga hace rato viene prometiendo las 31. Yo creo que el presidente definitivamente tiene una aceptación de las personas que están dispuestas, que ya saben por quién votar, ahí es donde él es muy fuerte. Pero hay un grueso importante del electorado que todavía no sabe por quién votar. Y eso es tierra fértil para todos los demás candidatos. No solo para Juan Carlos Hidalgo y el Partido de la Unidad Social Cristiana, sino para todos los demás. Pero estamos muy seguros que ahí es donde vamos a poder cosechar y nos va a ir bien. El candidato, el grupo a vencer, o el candidato o el partido a vencer, porque bueno, ya ahora sí tienen partido, hasta hace un par de días no lo tenían. Sí, decía la oposición que era un fantasma, ¿verdad? Bueno, era un movimiento. Ya hoy sí tienen bandera. Posiblemente sean los que lleguen con una ventaja importante de cara a las elecciones. Posiblemente la foto hoy, porque esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Perdón, era una llamada ahí. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Posiblemente, si tomamos una foto hoy, va a ser muy distinta hoy a mañana. Y por eso antes mencionaba que falta mucha agua por pasar debajo del puente. Hoy es el grupo y la tendencia o el partido político a vencer, sí. ¿Qué puede pasar de aquí a diciembre, enero del 2026? Muchas cosas. ¿Usted cree que ese apoyo se puede desinflar? Yo estoy seguro que ese apoyo se va a desinflar. Don Mario, para ir cerrando, se nos fue rapidísimo el tiempo hoy, ¿verdad? ¿A qué aspira el partido? ¿Ganar en primera ronda? Siendo realista, meterse a una segunda ronda. ¿Cuántas diputaciones visualizan ustedes? Para contarle también a la gente cuál es la expectativa del Partido Unidad Social Cristiana, que quiere terminar con esa sequía también de estar en el Poder Ejecutivo. Hay dos cosas, lo electoral y el partido político. El partido político, ¿a qué aspira? A seguir aportándole a Costa Rica, y para eso necesitamos diputados y más diputados. Entonces ahí llegó a lo electoral. Queremos crecer en diputaciones. La foto hoy nos dice una cosa, pero nos lo ha dicho de aquí hacia atrás. Creemos que podemos mantener los 9 diputados o crecer en diputaciones. Y va a depender mucho de ese sprint final de la carrera. Pero como partido político estamos conscientes de que hemos sido responsables con el país, de que hemos traído proyectos de ley importantes al país en seguridad, en vivienda, en pymes, etcétera, y esa función la queremos seguir haciendo y queremos seguir perdurando como partido político, que lo hemos logrado hacer de manera muy responsable. Y con respecto a las elecciones, queremos ganarlas, por supuesto, y nos estamos preparando. No por nada tenemos ya un año preparando un plan de gobierno, núcleos de acción programática por todo el país, con especialistas en la materia, en la parte agro, en la parte pesca, en la parte biomecánica, en la parte de zonas francas, en la parte de comercio internacional, etcétera, etcétera. Y pudiésemos durar una hora más diciendo nombres de las diferentes áreas. ¿Y por qué estamos haciendo estos? Porque uno se prepara para ganar. Primera ronda, no veo hoy a ninguna agrupación, ni siquiera la actual, ganando en primera ronda. Entonces, queremos ganar y posiblemente sea en segunda ronda. Don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos lo mejor ahorita, y también seguiremos hablando, ¿verdad?, durante este proceso. De hecho, viene la ratificación de don Juan Carlos el 26 de julio, ¿verdad? Sí, señorita. Y con el tema de la elección de las candidaturas a diputación, ahí vi una lista que anda circulando. ¿Cuándo queda ya definido eso en el PUSC? Ya las provincias eligieron a sus candidaturas, pero recordemos que hicimos una modificación estatutaria. Pero una lista que decía pendiente. Sí, ¿qué es eso es porque nosotros hicimos hace 3 años una modificación dentro del estatuto
porque hablamos de que cada provincia elige sus representantes, pero se le dio la oportunidad a que el candidato pueda elegir o pueda aportar personas a esto. Entonces se le dio el primer lugar por San José y el segundo lugar por alguna de las diputaciones del GAM, llámese Heredia, Alajuela o Cartago. Entonces ya Limón, Punta Arenas y Guanacaste quedaron 100% listas, las listas. De las otras se dejaron los segundos espacios, que es lo que el candidato pudiese proponer, y el primer lugar por San José, que es también lo que él debería estar proponiendo en las próximas horas, y esperaríamos tal vez que este próximo sábado 26, que es la Asamblea Nacional, donde se ratifican las candidaturas ya de diputados ya electas y la candidatura de él. Ese día que él anuncie quién va a ser el primer lugar por San José. ¿Y cuál es la otra diputación que propone? Esperamos que sea este sábado, porque también eso le da mucha tranquilidad al proceso, a la estructura y demás. Pero, y quedan ratificadas las listas ya. Y ya quedan ratificadas las listas. Pero él, o sea, como partido no estamos obligados a ratificarlo en esta asamblea. Podemos hacerlo una posterior. Muchas gracias, don Mario. Ahí estaremos conversando mucho. A ustedes, a Radio Monumental, por siempre abrirnos un espacio de debate crítico, limpio, transparente. De verdad, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, porque es que don Mario trabaja en la empresa privada y nos había costado mucho poder conversar con él porque tuvo que sacar vacaciones y todo para poder estar con nosotros, pero bueno, muchas gracias a don Mario Loría, presidente del PUSC. Hasta el próximo punto de encuentro.